Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre el segundo tipo de indeterminación que nos podemos encontrar, que son las indeterminaciones del tipo k partido por cero, es decir, un número real, el que sea, pero distinto de cero, entre cero. En estos casos veíamos que el resultado siempre era infinito, con signo positivo o negativo, pero para poder saber su signo debíamos hacer el estudio de los límites laterales. En el caso que estudiamos en primer lugar, estábamos hablando de una función racional más o menos sencilla, que no, digamos que no asustaba demasiado a primera vista. En este caso, vamos a trabajar con una función que, aunque a primera vista puede llamar mucho la atención y generar mucho rechazo, vamos a ver que en realidad se puede resolver de un modo muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es tener muy claro cuál es el procedimiento para cuando nos encontramos con este tipo de indeterminaciones y aplicarlo. En el vídeo anterior veíamos que, bueno, en el vídeo anterior pero relativo a este tipo de indeterminaciones, veíamos que cuando hacíamos el estudio de los límites laterales, pues en aquel caso nos ocurrió que el límite por un lado salía más infinito y por el otro lado salía menos infinito. Pero no siempre tiene por qué ser así. En esos casos, como no coincidían, decíamos que no existía el límite en el punto, pero el conocimiento de los límites laterales sigue siendo extraordinariamente importante. En este caso, por hacer las cosas diferentes, os voy a enseñar un ejemplo en el que en realidad los límites laterales sí que pueden salir del mismo signo. Vamos a comprobarlo. Supongamos que tuviéramos entonces que coger esta función y hallar su límite para cuando x tiende a 6. Nosotros en principio lo que hacemos es cambiar la función por su definición y una vez cambiada por su definición, en este caso, si no tenemos ni idea de lo que nos vamos a encontrar, empezaríamos sustituyendo x por 6 asumiendo que la función va a ser continua en ese punto x igual a 6. Si la función es continua en el punto 6, por la definición de continuidad, recordamos que el límite de la función coincidiría con la función evaluada en ese punto, y por eso podemos hacer esa asunción. Pero eso solamente nos sirve si de verdad la función es continua en el punto, si no vamos a llegar a algún tipo de indeterminación, que es lo que nos va a pasar en este caso. Entonces, cuando nosotros sustituyamos la x por 6, esto va a ser el logaritmo en base 5 de 6 al cuadrado menos 11, todo partido por 6 al cuadrado menos 12 por 6 más 36. Bueno, cuando nosotros resolvamos esto va a ser 6 al cuadrado 36, 36 menos 11 van a ser 25, logaritmo en base 5 de 25 partido de, y esto de aquí, cuando lo desarrollemos, vamos a comprobar que sale 0. Solamente por curiosidad, por seguir desarrollando este numerador que tenemos aquí, 25 es 5 al cuadrado y 5 es la base del logaritmo, que es en lo que nos conviene poner esto para poder resolverlo a mano, sin tener que aplicar otras propiedades ni utilizar la calculadora. Entonces, en este caso, esto sería 5 al cuadrado y como sabéis, el cuadrado puede pasar delante multiplicando y sería 2 por el logaritmo en base 5 de 5. Cuando tenemos el logaritmo en base a algo de sí mismo, ya sabemos que es 1. Por tanto, esto de aquí en realidad nos va a quedar 2. 2 partido por 0 va a ser nuestra indeterminación. En cualquier caso, lo que nos importa es que es algo distinto de 0 entre 0. Cuando tenemos esto ya sabemos que el resultado va a ser infinito. Positivo o negativo, pero infinito. Pero para poder saber eso y para saber en concreto si de verdad existe el límite, si por los dos lados coincide, tenemos que estudiar los límites laterales. Entonces, para poder hacer el estudio de los límites laterales, en primer lugar tenemos que pararnos un segundo y comprobar cuál es el signo de la función que está en el denominador, la que se nos está anulando en el denominador, a ambos lados del punto de estudio. Entonces, cogeremos ese denominador que se nos está anulando, que nos está dando problemas, x cuadrado menos 12x más 36, y lo igualamos a 0. Aplicando el desarrollo de la fórmula de las identidades notables, en este caso la diferencia al cuadrado, o bien, si lo preferís, utilizando la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, vamos a comprobar que al resolver esto nos va a salir que x, después de una serie de pasos, va a ser igual a 6. 6 raíz doble. Entonces, hacemos el estudio de signos, ponemos en la recta real el menos infinito, el más infinito y el 6. Y vemos a ver qué ocurre a ambos lados. Bueno, si en este caso tenemos una raíz doble, tenemos que tener mucho cuidado porque ya no va a haber la alternancia de signos que estamos acostumbrados a ver en otras ocasiones. Tendremos que estudiar con mucho cuidado cuál es el signo a un lado y a otro. Si cogemos un representante del primer intervalo, como puede ser, por ejemplo, el 0, sustituimos y tenemos 0 menos 0 más 36 positivo. Y si cogemos un representante en este intervalo,
Por ejemplo, el 10, pues tendremos 10 al cuadrado, que son 100, 100 menos 120, que van a ser menos 20, y menos 20 más 36, en cualquier caso va a salir positivo. Entonces, como vemos aquí, a los dos lados tenemos el signo positivo. De tal forma que entonces, en este caso, cuando estudiemos los límites laterales, el límite de f de x cuando x tienda a 6 por su izquierda, cuando desarrollamos esto, en lugar de llegar a 2 partido por 0 exactamente, lo que vamos a tener es 2 partido por un número extraordinariamente cercano a 0, infinitesimalmente cercano a 0, pero con signo positivo, porque la x tiende a 6 por su izquierda, a través de valores un poquito más pequeños que 6. Es decir, si aquí está el 6, tenemos que coger valores que estén muy cerca del 6, pero por su lado izquierdo. Y en este lado, este polinomio del denominador se vuelve positivo. Por tanto, este 0 es positivo. De tal forma que algo positivo entre algo positivo va a ser positivo, y 2 entre algo que cada vez se acerca más a 0 va a ser infinito. Si hacemos el estudio del límite por el otro lado, el límite para cuando x tiende a 6 pero por la derecha, el razonamiento en este caso va a ser el mismo, porque si nos acercamos a 6 pero desde su derecha, tomaremos valores muy cercanos a 6 infinitesimalmente, pero en cualquier caso el polinomio toma un signo positivo igualmente. Entonces, cuando resolvamos la indeterminación, esto va a ser del tipo 2 partido por 0 positivo en cualquier caso. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, signo negativo, pues entonces esto sería un 0 negativo, es decir, un número muy cercano a 0 pero de signo negativo. ¿De acuerdo? En este caso no es así. Eso es un caso que ya vimos en el primer vídeo en que nos encontrábamos este tipo de indeterminaciones. En este caso, entonces, esta indeterminación, que por cierto, siendo indeterminación tiene que ir entre paréntesis, si me he olvidado en el caso anterior, lo siento. En este caso, pues llegamos a lo mismo, ¿no? Es algo positivo entre algo positivo, positivo, y 2 entre 0, infinito. Como por los dos laterales llegamos al mismo límite, decimos que si esto es así, entonces existe el límite de f de x cuando x tiende a 6, y además ese límite vale más infinito. Por tanto, pues ya está, con esto sería suficiente, aunque si lo queréis poner aquí también, pues nada, genial. Pero esto no lo podemos resolver sin haber hecho los límites laterales, eso desde luego, ¿vale? Cuando confirmamos que de verdad existe ese límite y que el límite es más infinito, en este caso, es aquí, en este último paso. Si nosotros nos encontráramos con esta función representada gráficamente, lo que comprobaríamos es algo tal que así. Tendríamos nuestros ejes, aquí el origen, y si aquí estuviera aproximadamente el punto 6, pues en este punto lo que nos vamos a encontrar es que la función por su lado izquierdo se va a encontrar con una asíntota a la que se va a acercar infinitesimalmente por el lado izquierdo a través de valores cada vez más grandes. Es decir, que por este lado la función hace esto. Y por el otro lado, por el lado derecho, como también es más infinito, pues va a hacer exactamente lo mismo. Va a venir por aquí. ¿De acuerdo? Esta es la información que podemos extraer de los límites laterales. Si no hubiese salido este más infinito y este menos infinito, pues por aquí vendríamos así, y por el otro lado vendríamos hacia abajo, hacia menos infinito. Esta es una de la importancia, digamos, más relevante en el estudio de los límites de funciones.